Durante la década de 1980, Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, aterrorizó California tras cometer una serie de asesinatos y ataques violentos que dejaron al menos 14 víctimas. Entraba a casas durante la noche, atacando a sus víctimas mientras dormían, lo que lo convirtió en uno de los asesinos más temidos de su época. En 1985, fue finalmente arrestado en Los Ángeles y tras un largo juicio que atrajo la atención de todo el país, fue encontrado culpable de múltiples cargos, siendo condenado a muerte en 1989. Pero lo que ocurrió después de su arresto fue algo que muchos aún no pueden entender. Mientras se encontraba en el corredor de la muerte, Richard Ramírez comenzó a recibir cartas de mujeres de todo el país, muchas de ellas admirándolo a pesar de los crímenes que había cometido. Doreen Lioy fue una de las principales admiradoras de Richard Ramírez, con quien mantuvo contacto durante años mientras él estaba en el corredor de la muerte. A pesar de la gravedad de sus crímenes, ella lo defendió públicamente y en 1996 ambos se casaron. Fue una relación que generó rechazo y controversia desde el inicio. Durante su juicio, varias mujeres asistían constantemente a las audiencias, algunas de ellas declarando que lo encontraban atractivo o incluso agradable, a pesar de los crímenes por los que estaba siendo juzgado. Este fenómeno llamó la atención por la forma en que incluso frente a la evidencia seguía recibiendo apoyo y admiración durante sus visitas en prisión. Doreen Lioy continuó mostrando apoyo constante hacia Richard Ramírez, manteniendo una actitud cercana y positiva a pesar del contexto en el que se encontraba. Años después fue condenado a muerte, pero nunca llegó a ser ejecutado. Murió en prisión, llevándose consigo el misterio de por qué hizo todo lo que hizo. El 6 de marzo de 1986, Melvert Rayford cometió un crimen que terminaría marcando su destino para siempre. Entró a una tienda en Georgia con la intención de robar, donde trabajaba su exnovia, Martha Chapman Matich, quien ese día también cuidaba a su sobrina de tan solo 11 años. Cuando Martha activó la alarma para pedir ayuda, todo se descontroló. Ford comenzó a disparar varias veces contra ella. Luego se dirigió al baño, donde la niña se había escondido intentando salvarse. Pero también le disparó. Minutos después, la policía llegó al lugar. Martha ya había muerto, y la niña falleció poco tiempo después en el hospital. La investigación fue contundente. Testigos lo ubicaron en la escena, y se comprobó que Ford no había aceptado el fin de la relación, llegando incluso a acosar y amenazar a su exnovia antes del crimen. Durante el juicio, todas las pruebas apuntaron en su contra. Fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte. Pasaron más de 2 décadas en el corredor de la muerte, con múltiples intentos de apelación que fueron rechazados. Finalmente, en 2010, Ford fue ejecutado por inyección letal. En sus últimas palabras, agradeció a su familia, pero nunca pidió perdón por lo que hizo. El 1 de marzo de 1999, Rachel Barber, una adolescente de 15 años de Melbourne, salió de su casa tras recibir una propuesta que parecía inofensiva. Una joven llamada Caroline Reed Robertson le ofreció participar en un proyecto de investigación. Rachel aceptó y se dirigió al domicilio de Caroline. Ese fue el último momento en que se la vio con vida. Horas después, al no regresar a su casa, su familia comenzó a preocuparse. La ausencia no era normal en ella. Con el paso del tiempo, la preocupación se transformó en una denuncia por desaparición. Se inició una búsqueda que incluyó a familiares, amigos y autoridades. Mientras tanto, la investigación comenzó a centrarse en las últimas personas que habían tenido contacto con Rachel. Entre ellas apareció el nombre de Caroline Reed Robertson. Caroline había tenido una relación previa con la familia. Había trabajado como niñera,
Esto explicaba por qué Rachel no sospechó nada. A medida que avanzaban las averiguaciones, comenzaron a surgir inconsistencias en el relato de Caroline. Finalmente, ante la presión, confesó. Declaró que había atraído a Rachel a su casa con la excusa del estudio. Una vez allí la atacó y la asesinó mediante asfixia. Tras el asesinato, Caroline ocultó el cuerpo. Días después, el cuerpo fue encontrado en un bosque. Durante la investigación, se reveló el motivo. Caroline presentaba una obsesión con Rachel. No solo la envidiaba, sino que había desarrollado una fijación con su vida. Había intentado imitarla en distintos aspectos: su forma de escribir, su apariencia e incluso su identidad. Luego se determinó que el crimen había sido premeditado. Finalmente, Caroline Reed Robertson fue declarada culpable y condenada a prisión. El asesinato de Rachel Barber generó un fuerte impacto en Australia, no solo por la edad de la víctima, sino por la naturaleza del crimen. Una combinación de manipulación, planificación y obsesión.